Primero de Reyes, capítulo 17, comenzamos leyendo del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué dice el verso 2, hermanos? Sigamos. Apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Seguimos leyendo al verso 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice el 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Todos juntitos el verso 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Yo quiero que ese verso 7 lo leamos todo fuertemente. Pasados algunos días se secó el arroyo, pues no había llovido sobre la tierra. Primero de Reyes 17:7. Tenga la bondad de tomar su lugar. Hermanos, con la ayuda del Señor quiero hablar acerca del tema superando las crisis. Diga conmigo, por favor, superando las crisis. En los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones, es decir, 14 crisis. ¿Verdad? Y usted sabe que hace algunos años la crisis que ocurrió al comienzo de la pandemia se comparó con la gran crisis que sucedió en la Gran Depresión en 1930 al 32. Y también se comparó con la primera Guerra Mundial en 1914 y después de la desmovilización de las tropas de la Segunda Guerra Mundial en 1945 al 46. Entonces, según los expertos o los sociólogos, dice que cada 80 años hay una recesión económica, hay una crisis. Y cuando uno ve en el orden social, en el orden político, en el orden económico, con esa versión de los nuevos aranceles, ¿verdad?, que este gobierno está imponiendo, como que hay un descontrol a nivel mundial y hay una antipatía americana a donde quiera que usted vaya. Por ejemplo, si viaja a Europa, casi los europeos y especialmente los franceses no quieren a los americanos, pero hoy con lo que está sucediendo, como que hay un rechazo más evidente, ¿verdad? Porque si alguien viaja a Europa y dice que viene de América, hay cierto rechazo. Entonces, a medida que estamos viendo en estos días, hermano, estamos viendo una crisis. Diga conmigo, una crisis. Ahora, cuando yo voy al diccionario, el diccionario define la palabra crisis de la manera siguiente. Una crisis es un aprieto, un apuro, o es la llegada repentina de una ruina. Una crisis es cuando se presenta la adversidad y se define en un periodo de prueba. Llámese una crisis de salud. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando perdemos la salud estamos entrando en una crisis. Cuando perdemos el empleo o cuando hay un fracaso económico, uno tiene un negocio y de la noche a la mañana, hermano, se tiene que cerrar ese negocio. Entonces, a esto se le llama una crisis, es un aprieto, un apuro, o es la llegada repentina de una ruina. Y a veces estos momentos de crisis nos hallan con la guardia baja. Nadie está preparado. Yo siempre lo he dicho que un día maravilloso, un día soleado nos puede cambiar de un momentito a otro. Hermano, nadie puede predecir qué va a suceder en el mes de diciembre. Nadie puede garantizarme a mí en el 2026 cómo vamos a estar. Nadie, absolutamente nadie.
Por eso Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque nadie sabe lo que traerá el día de mañana. ¿Cuántos decimos amén? Entonces yo le pregunto, la única diferencia entre un día bueno y un día malo es la actitud con la que asumes las situaciones. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un día bueno y un día malo? Es nuestra actitud. O sea, no es lo que pasa a nuestro alrededor, sino lo que pasa en nuestro interior, en la respuesta que nosotros le damos a las circunstancias. Por ejemplo, usted no me dejará exagerar, pero las más grandes crisis que ha vivido la humanidad, ¿sabe qué ha surgido? Los más grandes inventos. Porque en un momento de crisis, la humanidad ha visto sus épocas de oro. En medio de esa crisis surge algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí vemos en este pasaje, en 1 de Reyes 17, del 1 al 7, dice, entonces Elías Tisbite, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A veces uno puede decir, pero ¿cómo es posible que un mortal, un ser humano, pueda tener tal autoridad y tal potestad de decir algo y de pronto sucede? ¿Sabe por qué, hermano? Porque las palabras tienen poder. Diga conmigo, las palabras tienen poder. Yo quiero que vaya por favor conmigo al 1 de Reyes 17:8. 17:8, siga leyendo conmigo. 1 de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado órdenes ahí a una mujer viuda que te sustente. Si usted ve el pasaje que leímos anteriormente, en el verso 7 dice que el arroyo en el que Elías bebía agua se secó. Pero hoy viene una nueva orden. Entonces diga conmigo, obediencia. Pero fuertemente, hermano, obediencia. Entonces, déjeme decirle, si hubiera una sola palabra, esto anótelo en su corazón, en la que se pudieran resumir todos los libros de la Biblia, ¿sabe cuál sería esa palabra? Obediencia. Si hubiera una sola palabra, y usted le digo yo, resúmame la Biblia en una sola palabra, esa palabra sería obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Sabe, hermano, que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios? Y el prestar atención, dijo Samuel a Saúl, es más importante que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se evidencia que un esposo ama a su esposa? Es que es fiel. ¿Cómo se evidencia que una esposa ama a su esposo? Es que es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Lo demás es cuento. Aquí dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y si usted lee también en 1 de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová de Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Entonces usted puede ver que en medio de la crisis, Elías recibe la palabra del Señor y obedece la palabra del Señor. Va a venir una sequía, va a venir un tiempo de crisis a Israel, pero tú escóndete en el arroyo de Querit. Y hermano, qué curioso. Dice que los cuervos le llevaban carne y le llevaban pan. Dicen que ahí se inventaron las hamburguesas, ¿verdad? Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y que los cuervos no son unos animales limpios, le cuento. Pero Dios usa, hermano, cualquier medio para bendecir a sus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la segunda parte, cuando Elías se presenta ante Acab y le dijo que no habrá lluvia, sino por la palabra de él. Y ha de haber dicho el rey aquí, que se cree, ¿verdad? El gran Elías. No, no va a haber lluvia hasta que yo lo ordene. Mire qué tremendo, hermano.
Y luego dice la Escritura, el libro de Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías tenía debilidades como las que usted y yo tenemos. Sin embargo, dice la Escritura que Elías oró y no hubo lluvia ni rocío durante 3 años y medio. 3 años y 6 meses. Y hasta que él dijo la palabra, volvió a llover. Y era un hombre débil. Pero déjeme decirle que Dios honra la palabra y honra la obediencia. Pero mire, Primero de Reyes 18:1. Quiero que vaya conmigo a este pasaje. Primero de Reyes 18:1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate acá, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Diga conmigo, las crisis de inicio y un tiempo de conclusión. Cualquier aprieto, cualquier tempestad, cualquier crisis que venga a su vida va a tener un momento de surgimiento, pero va a concluir. ¿Cuántos dicen amén? Mi papá decía: no hay mal que dure 100 años. Esa es nueva versión, hermano. Sí, eso así es. Ay, ¿cuándo se va a terminar la pandemia? Ya pasó la pandemia. Mire la inestabilidad que hay ahorita en el mundo. Y esto también pasará. Amén. Ay, que mire, también va a pasar, tranquilo. Porque regularmente las crisis tienen un tiempo de inicio y un tiempo de conclusión. Las crisis tienen fecha de caducidad. Así fue la crisis, duró 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo duró la crisis en Israel? 3 años y medio. En 2 de Corintios capítulo 4, versos 17, vaya conmigo a la palabra, dice: pues los sufrimientos, nueva versión internacional, pues los sufrimientos, 2 de Corintios 4, 17, dice: porque los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es: ¿cómo sobrevivir una crisis, hermano? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo superar la adversidad? Porque el tema es superando las crisis. Las respuestas las tiene nuestro Dios, porque Él siempre tiene una finalidad cuando permite una prueba que llegue a nuestra vida. Y un verso que toda la iglesia ahora lo sabe es Romanos 8, 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo le daré al menos 4 razones por las cuales Dios permite las crisis en nuestra vida. Diga conmigo, hay razones. Dígale al que tiene el pan, hay razones, hermano, dígale, por las cuales Dios permite lo que permite. ¿Cuántos están de acuerdo? O sea, no hay nada sin propósito. Job lo dijo, porque él no tiene despropósito alguno. Por algo Dios permite las cosas. Si usted ve en la vida de José, hermano, los hermanos de José lo odiaban. Hermano, de esa etapa del odio, del rechazo, pasa a la cisterna. De la cisterna a la esclavitud, de la esclavitud a la cárcel y de la cárcel a la Casa Blanca. ¿Cuántos dicen amén? Llegó a ser el primer ministro. Y cualquiera hubiera dicho: a José le va de mal en peor, porque fueron 13 años. De 17 a los 30, crisis tras crisis. Y usted dice: hermano, si no he salido de una, ella entra en otra situación. ¿Sabe qué es lo que Dios está haciendo? Perfeccionando el carácter. Hermanos míos, gócense
cuando estén atravesando diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso me gusta tanto el Salmo 4, verso 1. Veamos al Salmo 4, verso 1, porque hermano, esto es increíble. ¿Por qué Dios permite las crisis? ¿Qué dice, hermano? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Ahí está en la pantalla. Cuando estaba en angustia, ¿qué dice? ¿Cuántos por casualidad han estado en angustia? Que no ven ni la salida, hermano, del problema. O sea, hay entre la espada y la pared. ¿Es cierto o no? Yo sé que usted ha pasado por angustia, yo he pasado por angustia, pero David dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Sabe qué significa ensanchar? Crecer. Señor, me hiciste madurar. Por eso Job en el 42 de su capítulo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no sabía, no te conocía realmente. Ahora me arrepiento en polvo y en ceniza. Porque hermano, en el 37 y el 38 le hace una infinidad de preguntas Job a Dios. Y entonces ya el 38 llega Dios y le dice, ahora ciñe tus lomos porque yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Conoces tú los límites del mar? ¿Sabes tú los secretos de la nieve, Job? Y entonces Job no puede responder. Por eso en el 42 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué hacen las crisis? Hacen, hermano, que usted se desarrolle y usted tenga un desarrollo, un crecimiento espiritual. Entonces, la primera razón es que las crisis nos acercan a Dios. Dile al que tiene al par, hermano, dígale, ¿te has dado cuenta que las crisis nos acercan a Dios? Ya le he contado cuando me iban a operar en el 2021, ¿verdad, hermano? Yo me consagré, hermano, viera, hermano. Ay, que no es el pastor, usted sí, pero me reconsagré, pues, por aquello de las moscas, ¿verdad? Me afirmo mejor, dije yo. Y que lo vamos a operar y lo vamos a adormecer y lo vamos a entubar, me dijeron. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso de entubar? Que le meten a uno un tubo aquí. Y ya su corazoncito, sus pulmones siguen, sus pulmones siguen respirando, ¿verdad? Pero no de una forma natural. Y es posible que en esa anestesia le dé un paro. Fírmeme aquí porque de 5,000 uno se va, me dijeron, ¿y por qué no? Y hermano, cuando yo dije, Dios mío, dije, venga, me dijo. Y ya vieron que un suero, y en el suero me dijo, ay, el suero. Ahí iba quizás algo, ¿verdad? Solo sentí un poquito así, ya solo me acuerdo que me llevaron ahí al quirófano y había un papel ahí de eso me acuerdo y pensé en el Salmo 23. Cuando desperté de la anestesia, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y la enfermera, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Que era hermana. Qué casualidad, ¿verdad? Respire, me dijo, porque le falta oxígeno. Y se va para la casa porque era la pandemia, hermano. Y ya me van a sacar y yo sentía, allá se va a componerme. Otros doctorcitos de estos, dije yo. Entonces la primera razón de las crisis es que nos acercan a Dios. Hermano, cuando la billetera está llena, los hijos sanos, la esposa guapa, la esposa siempre está guapa, ¿verdad? Pero hermano, a veces vienen momentos difíciles. Y no sé si hermano José se acuerda de un coro que cantábamos, ¿verdad? Qué bonito es alabar a Dios cuando las cosas, ¿cómo sí? Pero yo le alabo. Aún en los momentos más difíciles. Bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Su alabanza estará de continuo en mi boca. Oirán los malos lo oirán los buenos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y venimos ante su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Oseas 5:15. Hermano, lo primero que hace una crisis en mi vida es acercarme a Dios. Por eso, hermano, Dios permite las crisis que estemos cerca de Él. Mi hijo medio, él le vaya tan bien, tan re bien, que se olvida de mí. Pastor, al hallar trabajo, hermano, yo voy a bendecir la obra, lo voy a bendecir a usted, amén, digo yo. ¿Qué, hermano? Ni aparecen. Oseas 5:15, ¿qué dice, hermano? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? En su angustia. Y Dios lo sabe, hermano. Ay, mi hijo, qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo estamos, hijo? Aquí, Padre, aquí estamos, Señor. Salmo 78:34. Esto es una recapitulación de Israel, de Egipto al desierto. Salmo 78:34. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Salmo 78:34. Si los hacía morir, ayúdeme a leerlo. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, que el doctor le diga, mira, lo que está en tu cuerpo es algo que, ¿quién sabe? ¿A quién se va a acudir usted? A Dios, ¿verdad? Y Dios lo ampara. Y Dios, hermano, es Dios misericordioso. Si hay algo que a Dios le complace es mostrar misericordia. Dios es rico, hermano, pero la mayor riqueza de Dios es que es amplio en misericordia. Mire, en el libro de los jueces podemos ver un clásico ejemplo en la nación de Israel. Fue un periodo que se define como caída, restauración, apostasía y volverse a Dios. Vayan conmigo a Josué 24:31, versión 60. Porque en ese tiempo, después de la muerte de Josué, entró una etapa difícil de apostasía a Israel. Mire lo que dice Josué capítulo 24, verso 31. A Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahora vaya conmigo a Jueces 2:18 al 19. Mira lo que pasa después de la muerte de Josué. Mire lo que pasó acá. Jueces capítulo 2, verso 18 y 19. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice la palabra? Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos y a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Qué dice el verso 19? Lea conmigo el verso 19. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Apostasía, cautiverio, clamor y liberación. Los seres humanos en medio de los problemas debemos acercarnos a Dios. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Hermano, yo encuentro gente, ay, que yo un tiempo estuve en la iglesia. ¿Y qué pasó? Abandonaron al Señor. Y comenzaron a cavar cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Porque todo lo que usted haga sin Dios prácticamente es un fracaso, hermano.
Hermano, mire, realmente sin Dios el hombre no es nada. Mire, un pez sin el agua se muere. El mar, el agua sigue siendo mar, sigue siendo agua, pero el pez ya no. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, un árbol sin la lluvia, sin la tierra, se seca. ¿Es cierto? ¿Qué le pasa al hombre sin Dios? Se marchita. Usted puede probar y experimentar placeres momentáneos, pero nada de eso puede llenar el vacío que hay en el alma. Lo único que lo llena se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, he puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Léame ese verso precioso, Salmo 73, 28. ¿Qué dice el Salmo 73, 28? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor. Mire, y yo le pude extractar de la palabra del Señor 3 beneficios de acercarnos a Dios. El primero, para que podamos consolar a los que están en alguna tribulación. Acercarnos a Dios, encontramos al menos 3 beneficios. Lo primero, para que podamos consolar a los que están en alguna tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, que yo cuando me acerco a Dios, para que no confiemos en nosotros mismos, ¿verdad? Porque yo tengo que depender de Dios. Él es mi socorro, mi ayuda. Juan 15 dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer usted sin Dios? Nada, hermano. Alguien que yo estaba evangelizando me dijo, no, yo tengo plata por estas manos, me dijo. Y le dije, ¿y quién le dio las manos? ¿Quién le da la salud para ir al trabajo? Oh, sí, de verdad, me dijo. Entonces, lo tercero, aprendemos a ser agradecidos. Cuando usted está cerca de Dios, usted sabe que todo lo que tiene viene de la mano de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Hermano, si usted tiene trabajo, si usted tiene familia, si usted tiene un lugar donde vivir, todo viene de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la segunda razón que hace una crisis es revelar lo que realmente somos. ¿Qué hace una crisis? Revelan lo que somos. Diga conmigo, una crisis revela quién soy. Dicen que los seres humanos son como el té. Hasta que se pone en agua caliente se ve el efecto, el colorcito. Usted puede, hermano, en una crisis sacar lo mejor o lo peor de usted. Hermano, cuando uno está en crisis, uno sabe si ha confiado o no ha confiado en Dios. Aleluyita. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo acertadamente que las crisis o las adversidades muestran lo peor o lo mejor de nosotros. Los problemas en la vida revelan las más grandes virtudes o las más grandes abismos. Por eso cuando una gente está en crisis, hermano, va a sacar lo mejor que hay o lo peor. Ay, uno tiene a veces una imagen bien de alguien, ¿verdad? Un criterio bastante bueno, pero en medio de las crisis, hermanos, lo decepcionan a uno. Yo no creía que resultara con esas palabras. ¿Qué hizo Job cuando se quedó sin nada? Adoró. La mayoría renegamos, hermano. Por eso después del Señor Jesucristo, el hombre que realmente me convence a mí es Job, hermano. Porque todo mundo, cuando a uno le va bien, feliz va, pero cuando está en apuros, me abandonó Dios. Mira, Señor, yo soy la crema de la iglesia. Sin mí, ¿qué van a hacer los hermanos? ¿Cómo que la crema? Porque hay gente que se cree así, indispensables, únicos. Decía mi papá, todos somos necesarios, nunca indispensables. ¿Cuántos dicen amén?
Una hermana que el esposo, que te dejo, que te dejo, que te dejo, para luego es tarde, le dijo. Váyase, le dijo. Tengo al Señor en mi vida, ¿verdad? Porque te vas, estás que te vas y te vas. Y el que se va llorando. Y el que se queda, ustedes saben esos coros buenos, hermano. ¿Qué revelan las crisis? Lo que somos. Usted quiere conocer a alguien, véalo en una crisis. Yo he visto gente que le ha llovido sobre mojado. Y hermano, siempre quieren adorar a Dios. Como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aunque Él me matare, en Él esperaré. Aleluya, hermano. Cuando Pablo llegó al clímax de su fe, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, de justicia que el Señor me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Oh, bendita la misericordia de Dios, que Él nos dé la valentía de luchar, hermano, hasta el final de nuestra vida. Yo estoy convencido, dijo Pablo, que aquel que me ha escogido es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versos 6 y 7. Esto me impactó, hermano, porque en las crisis yo voy a ver si realmente yo amo a Dios. Mire lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ¿qué dice, hermano? Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser. Y mire lo que dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, Elías, las crisis lo perfiló como uno de los más grandes profetas. Y esto lo puso en evidencia, sus dones de liderazgo. Las crisis no solo nos acercan a Dios, sino que revelan lo que realmente somos. De un momento de crisis, mire, en la Biblia, todos los hombres que Dios llamó, lo llamó en medio de crisis. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? No me diga que Moisés andaba vacacionando en el desierto. No, hermano. Dice que estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y de pronto se le apareció Dios en medio de una zarza ardiente. Quita el calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. He oído el clamor de mis hijos, de mi pueblo Israel. Ha llegado hasta mi presencia. Y Moisés dice, ¿quién soy yo para ir a liberar a los israelitas? No es tanto quién eres tú, sino quién soy yo. El yo soy, el Dios que te envía. Hermanos, ¿de qué forma Dios llamó al gran apóstol Pablo? Hermano, rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué forma Dios llamó al gran profeta Isaías? En un momento de crisis porque había muerto el rey Usías. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y habían serafines, querubines que decían, santo, 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 la tierra entera está llena de tu gloria. Y dijo Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre que tiene labios inmundos y habitando entre gente que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, en medio de una crisis. Y usted sabe la historia. ¿Cómo Dios llamó a Jeremías? Dios lo llamó a Jeremías. Y Jeremías dijo, yo soy un niño, soy un inexperto, como muchos de ustedes que Dios los está llamando. Dice, no estoy preparado todavía, pastor, todavía me falta. ¿Qué le falta? Ya le dio vida a Dios, ya le dio capacidad, conoce a Cristo, ama a Cristo. Y con su ayuda todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Dios no llama gente capacitada, Él capacita a los que llama. Hermano, Dios hace de los hombres ordinarios personas extraordinarias,
¿Quiénes son los que trastornan y cambian el mundo? Son hombres débiles en las manos de un Dios todopoderoso. Oh, gloria a Dios, oh, bendita sea la misericordia de Dios. Mire, lo tercero que hace una crisis, lo tercero razón que produce una crisis es que nos ayudan a crecer y a depender de Dios. ¿Qué hace una crisis? Nos ayuda a crecer y a depender de Dios. ¿Qué dijo David en el Salmo 119? Bueno fue el haber sido humillado para que aprenda tus justos juicios. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo le pregunto así entre nos, ¿cuántos hemos sido humillados en esta vida? Yo levanto mis dos manos. Yo he pasado cosas vergonzosas, crisis. Recuerdo cuando se quemó la casa donde vivíamos, ¿no? Se me quemaron 3 perritos. Y unos hermanos sin misericordia, usted saber qué pecado hizo, me dijeron. Le vino juicio, me dijeron. Ay, a Job, ¿no ha visto lo que le pasó a Job? Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todo lo que le vino a Job en 24 horas perdió todo. Hermano, la gente no tiene misericordia. El único que tiene misericordia es Dios. Si alguien está enfermo, ay, hermano, ¿no tendrá algún pecado escondido? Hermano, si fuera por pecado no hubiera ningún ser humano en esta tierra. Por cuanto todos hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay gente que tiene la idea de un Dios, ¿verdad?, que está haciendo algo malo y dispuesto a castigar. Mira, Paquito, me decía mi mamá, porque yo salía corriendo cuando me querían pegar, le cuento. Usted no, ¿verdad? Usted se quedaba, ay, deme todos los azotes que pueda darme. No, hermano. Hay bendita esquina que me iba corriendo. Allá me estaba. Y mis hermanos me llamaban. Les decía yo. Ya cuando le había pasado el enojo a mi papá, ya llegaba yo tranquilo. Aleluyita. ¿Qué nos enseñan las crisis? Nos enseñan a crecer, a depender de Dios. No se crea usted que usted lo puede todo, hermano. No, a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta ni la soberbia, ni el orgullo. A Dios le gusta que usted sea humilde. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con aquel que tiembla mi palabra. Porque Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque 2 subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba, Señor, yo te doy gracias como que no soy como Esteban. Yo ayuno, doy el diezmo de mis ingresos. Es más, enseño teología en el seminario. Yo no soy como algunos. ¿Y sabe qué dice Jesús? Pero el otro dice que golpeaba su pecho, Señor, ten compasión de mí. No quería ni volver su rostro al cielo. Y Jesús dice, de cierto les digo que aquel que se exaltó fue humillado, y el que se humilló fue exaltado. ¿Por qué? Porque Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Hermano, la cuarta razón de las crisis es que capacitan nuestro ingenio. ¿Qué hacen las crisis? Capacitan nuestro ingenio. Hermano, en una crisis usted va a sacar, se va a idear y se va a inventar algo, pero algo bueno va a salir. Aleluya, ¿qué hago, Señor? Pero tú me has dado habilidad, me has dado inteligencia. Hay gente que ha perdido el empleo, pero no se estancan. Inventan algo y resultan siendo empresarios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No, yo me las invento y con la ayuda del Señor lo puedo hacer. En todas las épocas de la humanidad, los más grandes descubrimientos se efectuaron en épocas de crisis. Es que aprendemos a encontrar soluciones. Muchas personas en estos tiempos se las han ingeniado para sobrevivir. Por eso, aunque una crisis se define por un periodo de prueba en la que se presenta un apuro, una ruina, una adversidad, tiene como finalidad
estas 4 cosas. Número 1, nos acercan a Dios. ¿Qué hace una crisis? Nos acercan a Dios. Lo segundo, revelan lo que somos. En tercer lugar, nos enseñan a crecer y a depender de Dios. Y en cuarto lugar, nos capacitan para desarrollar nuestro ingenio. ¿Cómo sobreviviremos en los tiempos críticos? Lo primero que tenemos que hacer es usar nuestras palabras de la manera conveniente. Primero, porque el destino se define con palabras. Diga conmigo, el destino se define con palabras. ¿Sabe que los científicos descubrieron que la oración tiene un poder increíble? Cuando la gente ora por algo, algo sucede en el cerebro, pero algo sucede y ellos se quedan maravillados, los científicos. Hermano, y cuando usted habla, pronuncia palabras, mire, usted puede crear porque dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si usted ve Génesis y dice que lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, pero Dios pronunciaba la palabra y surgía el milagro. Por eso Pablo dice, creí, por lo tanto hablé. Por eso la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón, seremos salvos. Hermano, hay que confesar. No habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra, dijo Elías. Entendemos que detrás de las palabras del profeta estaban las palabras de Dios. Mi consejo, ¿sabe cuál es mi consejo? Memorice la palabra. Hable toda la palabra de Dios que está en usted. Pronuncie la palabra. Nuestras palabras quizás no, pero la palabra de Dios sí tiene poder. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos, es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Proverbios 18:20, ya vamos concluyendo. Proverbios 18:20 al 21. Ay, hermano, yo tengo que cuidar lo que digo. Del fruto de la boca del hombre, ¿qué dice? Se saciará. Deje de estar hablando cosas negativas, miserias, porque eso le viene a uno. Ay, qué crisis en la que estoy. Hermano, ay, no salgo de esta. No, hable la palabra, ¿verdad? Hable, aunque dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Es más, hermano, el mundo espiritual es más real que el mundo físico, porque las cosas que vemos fueron hechas de lo que no se veía. Después la fe, diga conmigo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe fueron constituidos el universo por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abraham salió de Ur de los caldeos. Por la fe Rahab la ramera, la prostituta, escondió a los espías en paz. Por la fe Abraham, ya siendo viejo y casi muerto, le creyó a Dios y salió de Ur de los caldeos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Es que la fe, Dios lo único que entiende es el lenguaje de fe. Para el que cree, todo es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Proverbios 18:7. La boca del necio es ruina y sus labios una trampa para su alma. Le voy a leer otra versión de Proverbios 18:7. Las palabras del necio son su propia ruina, con sus labios se echa la soga al cuello. Y otra versión más. La boca del necio es ruina, sus labios son una trampa mortal. ¿Cómo se define el destino? Con palabras. No habrá lluvia ni rocío, sino por la palabra de mi boca. Hay que profetizar que nos vienen tiempos de fortaleza, de salud y de bendición. ¿Quiere profetizar conmigo? Que el tiempo que viene para mi vida y para su vida es el mejor tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No, que mire lo que estamos pasando. No, el Señor dice que hay que hablarle a las circunstancias y no decirle a lo fuerte que me golpea el viento, sino decirle a la tempestad lo grande que es mi Dios. No le diré a mi tormenta lo grande que es y lo fuerte que es, sino le diré a mi tormenta lo grande que es mi Dios.
Oh, gloria a Dios. Jeremías 29:11, uno de los versos favoritos del pastor. Mire, por eso cuando Israel escucha esta palabra de Jeremías, estaban en cautiverio, estaban en crisis. Mire lo que Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué dice? Pensamiento de paz para dar el fin que esperáis. ¿Qué es lo que le va a venir a usted? Le va a venir bendición. Le vienen, hermano José, cielos abiertos. Hermana Sandy, le vienen cielos abiertos. Hermano Celso, hermano Wilmer, le viene bendición grande en su vida. Lo mejor de mi vida, diga conmigo, lo mejor de mi vida no lo he vivido. Lo mejor de mi vida está por venir. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor, porque vienen tiempos maravillosos para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, qué lindo. Mis planes para usted solamente yo lo sé, y no son para mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Aleluya. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Quizás David estaba enfermo y ahí llegaban los curanderos, ¿verdad? Ay, David, quizás te vas a morir. No, no moriré, sino que viviré. Mire, hay una esposa de un pastor en Houston que el doctor le dijo: te quedan meses de vida, le dijo. Y ella se metió en ayuno a buscar a Dios. ¿Y qué pasó? El bendito doctor se murió y ella está viva. Porque el que tiene la última palabra es el Señor. Hermano, yo fui a orar. Es la mamá de hermana Mirna, ¿verdad, hermano José? Vaya, hay testigos. Llega el hermano Adolfo. Lo digo porque ya no está aquí, el domingo estuvo. ¿Para qué va a orar, pastor? Me dijo. Esta viejita ya entubada, hermano. Fuera incrédulo, le dije yo. Así como los que el Señor sacó los chillones de casa de Jairo. Váyanse, chillones, le dije. Déjeme solo. Y hermano, hago una oración como nunca. Anciana, entubada, 2 días de vida. Y hago una oración. Al día siguiente la hermana Mirna me habló: pastor, ya desentubaron a mi mamá. Supuestamente, pero los pensamientos de Dios son diferentes. Eso fue en el 2011, parece, y vivió como unos 7, 8 años más la viejita. Aleluyita. Pues usted no se aflige cuando el doctor le: ya te quedan pocos días. A usted le quedan pocos días. Usted declare la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros queremos sobrevivir en los tiempos críticos, defina su destino con palabras. Esta viuda pronunció una palabra que me llamó la atención, porque el profeta no solo la alimentó, sino que resucitó a su hijo que había muerto. ¿Usted se acuerda de la viuda de Sarepta de Sidón? No solamente la alimentó, sino que dijo una palabra. Primero de Reyes 17:24. Esto anótelo, hermano. Si no captó nada del mensaje, anote esto que voy a decir. Mire, Primero de Reyes 17:24. Aleluya. Entonces, diga conmigo, entonces, la mujer dijo a Elías: ahora conozco, diga conmigo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En el único lugar que puede ser verdad la palabra es en la boca. Dijo la viuda: ahora sé que eres un varón de Dios. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mira, hoy que fui yo a Italia, habían 20 pastores, 5 misioneros y el director de misiones, Pastor Víctor, ora por este hombre. Joven el hombre, con su esposa, misionero, y ya tenía 5 años casado y no habían procreado hijos. Yo quiero que tú ores por él, porque él quiere tener un hijo. Y hermano, yo oré ese día y lo hice con todo mi corazón y sigo orando y confesando que Dios les va a dar un hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué lindo. El único lugar donde la palabra de Dios es verdad es en su boca. Declare todas las palabras de Dios que conoce y aplíquelas en su vida. Efesios 5:19.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no lee ese verso? Hablando. Mire, con todo respeto, la palabra que Dios me ha dado esta tarde es un manjar de reyes, de príncipes, porque es la palabra de Dios. Dios honra su palabra. Hermano, si algo tiene poder es la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que hablar usted? ¿En qué lenguaje? Mire, con una actitud de gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Hablando entre vosotros, ¿cómo, hermano? Con salmos. ¿Qué más? Con himnos, con cánticos espirituales. Jeremías 5:14, por tanto así dice el Señor Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego y este pueblo por leña y las consumirán. Uy, hermano, con este verso terminamos. Mire, Jeremías 15:19. Póngase de pie para que vea que ya concluimos. Jeremías 15:19. Vamos leyendo todo este verso. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 1:9, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para superar una crisis? Confesar la palabra, que la palabra de Dios esté en sus labios. Hermano, yo no sé cuál es la crisis que usted está pasando. Todos, puede ser de salud, puede ser económica, puede ser relacional, puede ser familiar, puede ser laboral, no importa el nombre. Pero si usted declara la palabra de Dios, usted va a superar esa crisis. Yo voy a superar, porque tú adiestras mis manos para la batalla. El Señor, diga conmigo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendita sea la misericordia de Dios.